Hola, buenos días. Vamos a dar una clase más. Vamos a continuar con nuestro temario y hoy vamos a empezar un tema nuevo que es el tema de la ley de Faraday, ¿vale? Eh, si recordáis, pues en las últimas clases habíamos estado empezando a hablar del campo, habíamos hablado del campo magnético, habíamos dado unas cuantas definiciones básicas y después habíamos empezado a hablar de, de qué fuerzas o cómo eran las fuerzas que experimentaban las partículas cargadas en presencia de campos magnéticos. Esas partículas cargadas también se podían interpretar pues, como corrientes y entonces también vimos las fuerzas sobre las corrientes. En el tema 8 entramos a hablar de cuál era el, eh, el origen de esos campos magnéticos y entonces estuvimos hablando de las fuentes de campo magnético. ¿Vale? Vimos que los campos magnéticos eran generados por cargas en movimiento y entonces pues vimos distintas leyes como era la ley de Biot-Savart y la ley de Ampère para estudiar la forma y los valores que tenían esos campos magnéticos. ¿Vale? En este tema vamos a hablar de la ley de Faraday, ¿vale? La ley de Faraday, pues bueno, es una ley más de las ecuaciones de Maxwell, que son cuatro. Os las digo por orden, son la ley de Gauss para la electricidad, que la vimos ya. Después tendríamos la ley de ausencia del monopolo magnético, o también llamada ley de Gauss para el magnetismo. Después estaría la ley de Ampère generalizada, como vimos cuando se introducía el término de corriente de desplazamiento. Y finalmente estaría la ley de Faraday, ¿vale? Y esa es la que vamos a ver justo en este tema. A modo de introducción, pues he metido esta fotografía de un motor de inducción que hizo que uno de los mayores contribuidores para el desarrollo del motor de inducción, ya sabéis que es Nikola Tesla, ¿vale? El ingeniero, no el gato. Y en esta fotografía, pues os podéis imaginar que Nikola Tesla en Serbia, pues es un héroe nacional y entonces tiene un museo dedicado solamente a él, donde me imagino que dirán que todo lo que hizo era estupendo y que inventó muchas más cosas de las que posiblemente inventó, olvidándose un poquito de los demás que también contribuyeron, pero bueno, así es la vida, ¿no? Y entonces, pues, uno de los, posiblemente su mayor logro o su genialidad más interesante, pues, fue el motor de inducción que aparece representado en esta fotografía. Al final de este tema deberíais ser capaces de entender un poco el fundamento del motor de inducción. Y también el Museo de Serbia podría limpiar un poquito porque esto está comido de polvo y tampoco cuesta tanto pasar una galletita, por mucha obra maestra y pieza de museo que esto sea, ¿vale? O si no lo metes en una urna, que tampoco es tan complicado. Bueno, pues entonces el tema está dividido en dos partes. Uno es la ley de inducción de Faraday y después tenemos la fuerza electromotriz inducida por un movimiento. Si sois alumnos de química, entonces veréis que hay un tercer apartado que sería el de corriente alterna, pero ese tema en los ingenieros electrónicos lo tienen como un tema aparte y vosotros os subiré un vídeo también explicando un poco esa última parte del tercer tema, ¿vale? De momento solamente vamos a ver estas dos cosas y veremos un poco más adelante el resto. Vale, pues vamos a empezar a hablar de la ley de inducción de Faraday, ¿vale? El nombre completo es ley de inducción de Faraday. Uy. ¿En qué consiste la ley de inducción? ¿O qué nos dice la ley de inducción de Faraday? Bueno, antes de hablar un poco de la formulación matemática, podríamos ver cuál es un poco lo que observamos de forma más bien fenomenológica, ¿no? Y entonces lo que observamos que ocurre en la naturaleza es que, bueno, pues imaginar que yo tengo un imán y tengo aquí un solenoide, una bobina, que está conectada a un voltímetro, ¿vale? Entonces este solenoide, en principio, al final, bueno, pues es un cable de cobre enrollado que acaba en un voltímetro. No especifica aquí en el dibujo que sea un voltímetro o un amperímetro. Vamos a imaginarlo como un amperímetro, ¿vale? Vamos, de momento
Quizás es mejor imaginarlo como un amperímetro, pero no cambia nada realmente si es un voltímetro o un amperímetro, para lo que queremos explicar. Entonces, bueno, si sostengo un imán aquí y lo dejo estático, veo que el amperímetro marca 0, ¿vale? No veo nada, aquí no aparece ninguna corriente ni nada. Sin embargo, si empiezo a moverlo hacia arriba o hacia abajo, pues vamos a ver que el voltímetro empieza a marcar valores de corriente, ¿no? Tanto en un sentido como en otro, dependiendo un poco de cómo lo mueva. Quizá cuando lo meta, depende cómo esté hecho el arrollamiento, pues cuando lo meta, pues puede ser que se marquen valores positivos, y cuando lo saque, pues entonces se marcarán valores negativos. Es solamente cuando lo muevo. Eso es lo que observamos, ¿eh? Cuando lo muevo. Si lo dejo aquí quieto, ¿vale? Si el imán se queda aquí quieto, esto volvería a marcar 0. Estaríamos en la misma situación, en la situación A, ¿vale? Otra cosa que observamos es que si en lugar de un imán cojo otro solenoide, ¿vale? Con una batería conectada, entonces por aquí circularía una corriente, y entonces es exactamente lo mismo que si cojo el imán. Si está quieto, no veo absolutamente nada. El voltímetro se quedaría en 0, y si empiezo a subirlo y bajarlo, el voltímetro empezaría a marcar distintos valores, ¿vale? Como sabemos del tema anterior, este solenoide, cuando por él pasa una corriente, genera un campo magnético. Eso lo estuvimos viendo, incluso lo calculamos y sabemos cuánto vale el campo magnético dentro del solenoide. Es decir, lo que estoy viendo es que, y esto es un imán permanente que genera un campo magnético a su alrededor, también prácticamente, la forma del campo es prácticamente idéntica a la del solenoide. Entonces lo que veo es que cuando aquí o dentro de este solenoide aparece un campo magnético que varía, pues está claro que se está induciendo una corriente en este solenoide, ¿vale? Y por último, bueno, podemos distinguir también esta situación en la cual no solo o metemos un solenoide dentro del otro, ahí ya lo dejamos quieto, y con un interruptorcito lo que vamos haciendo es cerrar este interruptor, se cierra el circuito y entonces puede pasar corriente, pero cuando lo vuelvo a abrir se abre el circuito y deja de pasar corriente, ¿no? Pasa corriente, deja de pasar corriente, pasa corriente, deja de pasar corriente. Al final eso es lo mismo que un campo magnético que aparece y desaparece, ¿no? Y entonces, cuando eso pasa, pues también observaríamos algo como lo que está aquí representado. Veríamos que nuestro amperímetro está oscilando entre distintos valores, ¿vale? Un poco eso es, a nivel cualitativo, lo que observamos. Lo que hizo Faraday fue justamente establecer una ley matemática que cuantificaba ese fenómeno, ¿vale? Y entonces, ¿qué nos dice la ley de Faraday? Pues la ley de inducción de Faraday nos dice justamente que la fuerza electromotriz inducida a través de un lazo cerrado, de un circuito cerrado, como puede ser, por ejemplo, si entendemos que esto es un amperímetro, ¿vale? Esto sería un circuito cerrado porque el amperímetro ideal tenía resistencia 0. Entonces, recordar la fuerza electromotriz, ¿qué era? ¿Cuál era la definición de fuerza electromotriz? Pues tenía dos definiciones. Una definición era, cuando estaba hablando de un circuito cerrado, era toda causa que era capaz de crear una corriente en ese circuito cerrado. Y cuando tengo un circuito abierto, era toda causa capaz de generar una diferencia de potencial en ese lazo abierto, en ese conductor, ¿vale? Entonces, como en este caso, si entiendo esto como un amperímetro, pues estamos hablando de un circuito cerrado. Entonces lo que me dice la ley de Faraday es que la fuerza electromotriz que se va a inducir en este circuito y que yo estoy midiendo con mi voltímetro, porque al haber una fuerza electromotriz, aquí como esto tiene una resistencia finita, pues veré una corriente y es lo que yo mido con mi amperímetro, es igual a la menos variación del flujo magnético con respecto del tiempo, ¿vale? La variación del flujo magnético, o sea, no es el flujo magnético, sino la variación del flujo magnético. Es decir, por eso cuando yo metía el imán y lo dejaba aquí metido, pues se queda ahí quieto, pues entonces ahí no hay un flujo magnético atravesando todo este solenoide, pero no hay una variación de ese flujo. Ese flujo está estático, está quieto,
¿vale? No va cambiando. Entonces, si no cambia, no hay fuerza electromotriz. Pero en todas estas situaciones de aquí, el flujo magnético está cambiando, ¿no? Aquí pues porque directamente está cortando cada vez más líneas de campo magnético, aquí porque hay una corriente y lo mismo, y aquí pues estoy creando o destruyendo el campo magnético que genera este primer solenoide, ¿vale? Vale, ¿a qué nos referimos con flujo magnético? Pues es el flujo magnético que atraviesa este solenoide, que como ya sabéis, pues cuando tengo un solenoide de este tipo, bueno, voy a hacerlo porque esto quiero que quede también claro. Me parece que lo he contado en una clase de problemas, pero voy a ponerlo un poco más. Voy a hablar de esto aquí. ¿Cuál es el área de un solenoide? ¿Vale? Pues un solenoide, fijaros, un solenoide está formado por espiras, ¿vale? Voy a ponerlas un poco separadas porque si no, pues no voy a poder representarlo, ¿vale? Y entonces, ¿cuál es el área de esto? ¿Vale? Pues fijaros, si solo tuviera una espira muy juntita, una espira que voy a suponer que es radial o es circular, la estoy pintando un poco en perspectiva isométrica, pues entonces el área de esa espira pues es justamente, pues si tiene radio A, pues el área de la espira es pi por A al cuadrado. Si tengo n espiras, pues entonces tengo el área del solenoide, no de la espira, sino del solenoide, que el solenoide está formado por n espiras, entonces el área del solenoide es n veces el área de una espira, ¿vale? Y eso es n veces pi por a al cuadrado. Dices, bueno, ¿y esto cómo es posible? ¿Cómo puedo definir aquí un área? Si esto es una superficie abierta, ¿no? O sea, esto es una línea abierta, no se cierra en ningún momento. Bueno, por así decirlo, el convenio viene a ser que coges como si fuera, imagínate que la cierras cerrando, haciendo por aquí, coges este hilito, lo pasas justo por el centro y lo llevas aquí, ¿vale? Y entonces este área es como si fuera, pues, la rosca de un tornillo, ¿vale? Imaginaros como si fuera la rosca de un tornillo y entonces ahí sí tengo un área bien definida. Bueno, por lo menos existe el concepto de área. Y como estoy suponiendo que están muy juntitas todas las espiras, pues por eso la aproximación esta de n veces pi por a al cuadrado, pues es válida, ¿vale? Hay más argumentos, por ejemplo, pues esta aproximación es buena porque, aunque a lo mejor esta superficie no estuviera perfectamente orientada con las líneas de campo, realmente al final esa superficie extra que yo voy teniendo, pues se contrarresta porque es verdad que si tú tienes superficie extra, el campo no está dirigido normal a esa superficie, ¿no? Entonces ahí habría un factor del coseno de no sé cuántos que al final se puede demostrar matemáticamente que se cancela y entonces al final lo único que me importa es la proyección de esa espira o de ese conjunto de espiras sobre es la proyección, ¿no? Y entonces la proyección sí tiene realmente un área circular. Bueno, esos serían un poco los argumentos por los cuales el área de un solenoide pues es n veces el área de las espiras que lo forman, de cada una de las espiras que lo forman. Vale, vamos a hablar un poco del signo menos, ¿vale? En la ley de Faraday aparece, la voy a escribir aquí, me dice que la fuerza electromotriz es igual a la menos variación del flujo magnético con respecto del tiempo. El flujo magnético, ya sabemos del tema anterior, que es la integral de el campo magnético en una superficie, ¿vale? Entonces, lo único que tengo que hacer es contar cuánto campo magnético atraviesa las áreas de estas espiras, ¿vale? Entonces, ¿por qué aparece un signo menos, ¿vale? Muy bien, pues el signo menos, fijaros, voy a pintar una única espira, ¿vale? Lo que me está diciendo es el sentido en el cual se va a inducir esta fuerza electromotriz. Voy a imaginarme que aquí hay una pequeña resistencia y fijaros lo que me está diciendo. Me está diciendo que la fuerza electromotriz que hay aquí, voy a pensar, voy a coger un sentido yo. Voy a decir, vale, voy a hacer las cuentas pensando que este sería el sentido en el cual decrece
la fuerza electromotriz, voy a coger este como el positivo, este como el negativo, ¿vale? Y esto es la fuerza electromotriz que yo voy a considerar. Y entonces, fijaros, si yo cojo esto en este sentido, utilizando la regla de la mano derecha, estoy diciendo que la normal de esta superficie va hacia acá, ¿vale? Bueno, espera, mejor voy a dibujarla en el plano, porque si no creo que va a ser más complicado, ¿vale? Voy a dibujar una espira, la imaginamos una espira circular en el plano del papel, ¿vale? Y todo lo demás igual. Aquí voy a poner una resistencia y esto es un hilo de cobre que también va a tener una resistencia, pero ahora no me preocupa mucho eso. Entonces cojo aquí mi intensidad, la fuerza electromotriz, el positivo estaría aquí, ¿vale? Y entonces se va a inducir una corriente. Si yo tengo un campo magnético que vamos a pensar que parte de cero, en una situación inicial el campo magnético es cero, es igual a cero, y en una situación posterior, este es el B1, ¿vale? Y en una situación posterior, pues tiene un valor distinto de cero, ¿vale? Vamos a pensar que va hacia dentro del papel, ¿vale? Fijaros, lo que me está diciendo, entonces la variación de este flujo, bueno, espera, vamos a empezar. Si cojo esta corriente y la defino así, pues esto implícitamente me está ya diciendo, siguiendo el convenio que hemos tenido, el mismo convenio que hemos tenido para la ley de Ampère, me está diciendo cuál es el sentido de la normal que tengo que coger yo para esta superficie, ¿vale? Entonces, si la cojo de esta forma, fijaros que estoy yendo en sentido antihorario. Entonces, si voy en sentido antihorario, la normal va hacia afuera del papel. Estaría desenroscando y entonces la normal va hacia afuera del papel. Si ahora cojo y el campo magnético pasa de 0 a un valor distinto de 0, es decir, crece hacia dentro del papel, ¿vale? Eso lo voy a representar con este simbolito. La variación del campo magnético es mayor que 0, ¿vale? Pasa de 0 a algo hacia dentro del papel, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Fijaros que ese campo magnético en un instante posterior tiene el flujo magnético que hay aquí. ¿Cuánto vale? Pues el flujo magnético es para esta superficie es menos B por S, y el signo menos es porque están en sentido contrario, menos B por el valor de la superficie, y entonces la fuerza electromotriz que se va a inducir ahí es, según la ley de Faraday, es menos la variación del flujo magnético con respecto al tiempo, pero es que este flujo magnético, como el área es constante, pues solamente la S me da igual, y es solamente menos S por la variación del campo magnético, ¿vale? Entonces esto aquí es positivo, y esto aquí es positivo, y esto aquí es positivo. Entonces, tal y como está cogido este sentido de la corriente, tal y como yo he definido esta fuerza electromotriz, la variación del campo magnético es, la fuerza electromotriz es positiva, es decir, este punto de aquí estaría a un potencial más alto que aquí, y esta intensidad pues también tendría un valor positivo, es decir, la corriente que se va a inducir aquí va justamente en este sentido, ¿vale? Repetimos un poco esta parte. Esta es la ley de Faraday, esto es el flujo magnético es esto de aquí, que como está metido dentro de una derivada, pero la superficie no cambia, tanto el menos como S salen de la derivada y se queda solamente esto. Y estoy suponiendo que el campo magnético crece, ¿vale? La variación del campo magnético, la componente que sea y correspondiente, está creciendo. Entonces, por eso, la fuerza electromotriz va en este sentido. Bueno, ya os estáis dando cuenta que esto es un follón. Esto de los signos, de que si la corriente para acá, que si la corriente para allá, bueno, es bastante complicado. En un par de transparencias vamos a ver
la ley de Lenz, que justamente nos intenta ayudar para determinar en el sentido en el que se inducen las corrientes y resolver un poquito todo este cacao. Pero si tienes cuidado en la definición de las corrientes y tal, no tienes ningún problema, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Está perfectamente bien definido, no hay ningún problema, ¿vale? Fijaros, hay una cosa que quizá os pueda sorprenderos, ¿no? En principio yo he puesto aquí una resistencia, pero la ley de Lenz, la ley de Faraday me garantiza que aquí, aunque esto tenga resistencia cero, pues se va a seguir induciendo aquí una corriente, ¿vale? Incluso con resistencia cero. Pero claro, eso tiene un problema, porque recordad lo que esto implica. Vimos que una corriente, al final, se podía relacionar con la dirección que tenía el campo eléctrico, ¿no? Si yo tengo una corriente así, pues eso es lo mismo que tener un campo eléctrico en esta dirección, porque recordad que la corriente estaba relacionada con la densidad de corriente multiplicado por el área del conductor, ¿vale? Del área del conductor, y a su vez la densidad de corriente estaba relacionada con la conductividad y el campo eléctrico, ¿vale? Entonces, la corriente en principio va en la misma dirección que el campo eléctrico. Pero claro, si yo tengo aquí una espira cerrada, esta espira está cerrada, y aquí aparece una corriente y no hay ninguna resistencia, ¿eso qué implica? Si no hay ninguna resistencia, no hay caída de potencial, ¿vale? Porque recordad que la ley de Ohm nos decía que la caída de potencial era igual a la resistencia por la corriente, entonces en principio si no hay resistencia, vamos a suponer que es un hilo conductor perfecto, pues entonces si no hay resistencia no hay caída de potencial y lo que tengo es un campo eléctrico que se está cerrando sobre sí mismo, ¿vale? Y esto tiene un problema, y el problema que tiene esto es que este campo ya es un campo eléctrico esto es un campo no conservativo. Recordad que la condición que nosotros poníamos para poder hablar de campos conservativos era que siempre fueran pues de esta forma, podías tener variaciones, podían ser constantes, pero lo que no podía pasar, lo que estaba terminantemente prohibido era esto. Eso, no podía haber líneas de campo que se cerraran sobre sí mismo, como de hecho ocurre con el campo magnético. Entonces, si ocurre eso, entonces ya tenemos que sacrificar una herramienta que nos había sido la mar de útil, que era justamente esta de aquí, era la del potencial o era el potencial eléctrico, ¿vale? Entonces, cuando estamos hablando de la ley de Faraday para un circuito cerrado, a no ser que metamos resistencias, pues tenemos que renunciar a hablar de potenciales. No podemos hablar, no están bien definidos los potenciales si no hay resistencia. Si esto tiene resistencia no pasa nada. No pasa absolutamente nada porque tienes... bueno, no, sí que pasa, perdón. Lo que pasa es que tienes que modelarlo tal que así. Puedes meter... Sí, lo meterías aquí, una fuente de tensión. O sea, digamos, para pasar del modelo, digamos, entre comillas, real al modelo circuital, tú cogerías aquí una resistencia y aquí tendrías una fuente de tensión que ya pues dependería la forma de esa fuente de tensión con las variaciones del flujo y tal, pero lo podrías modelar de esta forma, ¿no? Lo que pasa es que esto, aunque lo pongamos en el modelo circuital definido en un sitio concreto, no tiene mucho sentido, es un poquito de trampa, porque la ley de Faraday no te dice exactamente dónde se está generando esa fuerza electromotriz, o dicho de otra forma, se está generando a lo largo de todo el cable. Nosotros aquí lo estamos poniendo en un solo cable. Bueno, son un poco pequeñas contradicciones en las que uno tiene que incurrir si quiere seguir pudiendo hablar de modelos circuitales y tener ese esquema mental en la cabeza, que la verdad que es la mar de práctico, es súper útil. Pero en la realidad pues hay un pequeño conflicto porque ya estrictamente no podemos seguir hablando de potenciales, por lo menos potenciales bien definidos, ¿vale? Bueno, es solamente hay un pequeño comentario que no sé si ayuda o deja de ayudar, ¿vale? Un poco la siguiente transparencia va en esa línea, ¿vale? Es todo esto que he contado aquí. Solo también recordaros que otra forma de verlo es empleando la
la definición de diferencia de potencial, bueno, otra forma de verlo es escribiéndolo así, en el cual la fuerza electromotriz sería la integral del campo eléctrico a lo largo de un camino cerrado, ¿vale? Entonces, bueno, también se puede escribir así, haremos algún ejercicio para repasarlo, pero no tiene mucho más. ¿Vale? También es la ley de inducción de Faraday, no hay realmente ninguna diferencia. Vale, como os dije, pues es verdad que se complicaba todo mucho si para aplicar, digamos, la ley de Faraday en un lazo cerrado, pues ver los sentidos de la tensión, que si esto para arriba, que si es para abajo. Bueno, pues un poco como ayuda tenemos la ley de Lenz. La ley de Lenz no es una ley, digamos, que se traduzca, bueno, normalmente no se escribe así, no se escribe traducida a una fórmula matemática, y realmente lo único que nos está diciendo es un poco, es como yo que sé, es casi una regla mnemotécnica que nos ayuda a entender el sentido en el cual se van a inducir las corrientes, ¿vale? Entonces, la ley de Lenz, pues, ¿qué nos dice? Pues nos dice que cuando tú quieras ver el sentido en el que se van a inducir las corrientes en ese lazo, pues lo puedes pensar como que ellas lo que quieren hacer es crear un campo magnético que se va a oponer al cambio del flujo magnético que están experimentando, ¿vale? Entonces, fijaros, en este dibujo yo creo que se ve muy bien. Tengo aquí un imán, las líneas de campos magnéticos salen del polo norte, deberían cerrarse en algún momento, volver por el sur, pero bueno, un dibujo simplificado. Y, muy importante, si este imán está quieto, entonces aquí no hay variación de flujo, no se va a inducir ninguna corriente. Si este imán se mueve, aquí va a aparecer una variación de flujo, cada vez hay más líneas de campo que están atravesando este lazo, y entonces lo que te dice la ley de Lenz es que la corriente que se va a inducir en ese lazo, lo que quiere es crear un campo magnético que se oponga justamente a ese cambio de flujo, que intente mitigar ese cambio de flujo, ¿vale? Entonces, si cada vez hay más campo magnético atravesándome y yo quiero que no haya tanto campo magnético atravesándome, pues yo voy a crear una corriente, o la espira va a crear una corriente, que el campo magnético inducido por esta corriente, el campo magnético creado por esa corriente, se resta al campo magnético del imán. ¿Lo veis? Se resta al campo magnético del imán. Y entonces, así es como podemos entender el sentido en el cual tenemos que ver para dónde habría que crear este campo, y después, utilizando la regla de la mano derecha, vemos que para contrarrestar ese campo tiene que ir hacia arriba, y entonces pues el sentido de la corriente tiene que ir tal y como está dibujado, ¿vale? Ahora podría decir, vamos a pensar, por ejemplo, esto que hemos explicado sirve para cualquier situación. Cuando se aleje el imán, fijaros que hay cada vez menos líneas de campo, pero es que él también se opone al cambio, a ese cambio de cuando se aleja el imán. Entonces, si se está alejando el imán, yo lo que quiero es ahora que siga habiendo ese campo. Y entonces lo que hace es inducirse una corriente justo en sentido contrario para que el campo ahora vaya hacia abajo, ¿vale? Hacia abajo. Un poco quizá, bueno, no sé, más complicado es de pensar es cuando el imán, pues bueno, tiene el polo sur hacia abajo y el polo norte hacia arriba, ¿vale? Entonces, en esa situación, ¿qué ocurre? Bueno, pues cuando el imán vamos a pensar tal y como está dibujado. Fijaros, cuando el imán tiene el polo norte hacia arriba, las líneas de campo están entrando por el polo sur, y si además yo lo sigo moviendo hacia arriba, fijaros que hay un campo magnético que cada vez hay menos líneas de campo aquí, ¿lo veis? Si yo voy alejando el imán, en principio el campo magnético va hacia arriba, pero es que cada vez es menos intenso porque se está alejando el imán. Y entonces justamente lo que va a querer este lazo de corriente es que siga habiendo ese campo que yo tenía, y entonces la corriente que se va a inducir pues va en este sentido. Quiere, que está desapareciéndome el campo, yo quiero que siga habiendo campo, y entonces induce una corriente para contrarrestar ese cambio, ¿vale? Es un poco, de forma muy muy reducida, la ley de Lenz lo que viene a decir es que las espiras o un lazo de corriente tiende a crear un lazo cerrado, tiende a inducirse una corriente que se opone siempre
al campo, a las variaciones del campo. No el campo, a las variaciones del campo. Lo que quiere es que no haya cambios, que se quede todo como estaba. Nunca lo consigue, siempre hay cambios. ¿Vale? Pero esa es un poco la idea. Bueno, vamos a hacer un par de ejercicios para coger un poco de soltura con todo esto que estamos hablando. Vale, entonces tenemos aquí esto. A ver, sí. Dice, un lazo conductor de 120 centímetros cuadrados está en un campo uniforme que varía con una tasa de cambio de 20 militeslas por segundo, ¿vale? El lazo tiene una resistencia de 5 ohmios. Encuentra la FEM, la fuerza electromotriz y corrientes inducidas, ¿vale? Bueno, pues vamos a dibujar ese lazo. Lo dibujamos aquí. Bueno, lo voy a dibujar de nuevo plano, es que si no creo que puede ser un poco confuso, ¿vale? Y entonces vamos a pintar el campo magnético. Lo voy a pintar igual que antes, campo magnético hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, ¿vale? Y entonces, si ese campo magnético está variando, me dicen que la tasa de cambio de ese campo magnético, la variación, es de 20 militeslas. Voy a ponerlo así sencillamente en positivo, 20 militeslas. Bueno, pues voy a suponer aquí, esto es como equivalente a coger un sistema de coordenadas, ¿vale? Pues yo voy a coger un sentido que yo creo que puede tener esta corriente, que es este de aquí, ¿vale? Y este lazo tiene una resistencia de 5 ohmios, ¿vale? Esto lo voy a poner mejor así, ¿vale? Para cambiar un poquito. Este lazo tiene una resistencia de 5 ohmios. Resistencia 5. 5 ohmios. Resistencia, ¿vale? Entonces, fijaros, hay un campo magnético. Bueno, como yo ya he cogido la corriente en este sentido, pues eso automáticamente me está diciendo cómo tengo yo que entender que va a ser un vector normal a esta superficie, ¿vale? Entonces, si la corriente va en ese sentido, la superficie encerrada por ese lazo, si la corriente va en este sentido, va así, no, así, uy, no, va así, uy, me estoy liando. Bueno, si va en este sentido, usando la regla del sacacorchos, pues entonces estamos yendo en sentido antihorario, entonces un vector tiene que apuntar hacia mí, ¿vale? El vector normal apunta hacia mí y, claro, eso ya me está diciendo cómo tengo que interpretar el flujo. Si el flujo está yendo hacia dentro del papel, pues entonces este flujo va a ser negativo, siempre, porque este flujo va a ser negativo y va a valer exactamente, el flujo va a ser exactamente menos el valor del campo magnético en cada instante de tiempo, que ya veremos cuánto vale o qué hacemos con él, multiplicado por el área de ese lazo, de esa espira. ¿Vale? La ley de Faraday pues me dice justamente cuánto vale la fuerza electromotriz inducida, entendida de esta forma, ¿vale? Esta es la fuerza electromotriz inducida y es menos la variación del flujo magnético, pero es que el flujo magnético es menos B por A, y la variación de esto, pues como el lazo no cambia, si cambiara el lazo también tendría ya que pensarlo, tendría que incluirlo, hacer la derivada explícita de eso. Haremos algún ejercicio para ese caso. Este signo menos se va con este signo menos y entonces me queda que esto es la derivada de B con respecto de T, ¿vale? Entonces, para calcular la fuerza electromotriz, lo único que tengo que hacer es multiplicar 20 por 20 militeslas por 120 centímetros cuadrados. Como también me preguntan por la intensidad, pues entonces, pero me están dando la resistencia, pues entonces esto es tan sencillo como hacer esta cuenta, aplicar la ley de Ohm, que me dice que el voltaje que cae en esa resistencia tiene que ser igual al valor de la resistencia por la intensidad. Y entonces de aquí puedo despejar la intensidad y eso es el voltaje partido por la resistencia, ¿vale? Este voltaje es lo mismo que la fuerza electromotriz,
¿vale? Es el mismo símbolo. O sea, son iguales. No son el mismo símbolo, obviamente. A ver, aquí se me voy a intentar esto aquí un poquito más limpio. Muy bien, vamos a hacerlo. Me he propuesto ya, pues bueno, intentar resolver también numéricamente los problemas. Uy, no, perdón. Entonces, pues vamos a abrir aquí la consolita de Python, que es un poco Python, por si no lo sabéis, sencillamente es como una especie de... Yo en esta asignatura lo uso a modo de calculadora, sin más, ¿vale? Y entonces, pues, dB de t es igual, siempre, dB de t, la variación del campo magnético con respecto al tiempo es 20 por 10 elevado a menos 3, 20 militeslas, todo en sistema internacional MKS. El área es 120 centímetros cuadrados, que para pasar de centímetros cuadrados a metros, pues sencillamente es multiplicar por 10 elevado a menos 4, ¿vale? Ese sería el área. Y entonces la fuerza electromotriz, FEM, vamos a ponerlo así, pues es sencillamente dB de t por A, ¿vale? Entonces FEM vale 240 milivoltios, ¿vale? Esto de aquí son... No, perdón, 0,24 milivoltios. Sí, 0,24 milivoltios, ¿vale? Y la intensidad, por tanto, pues sería FEM, la intensidad es igual a la fuerza electromotriz partido por la resistencia. Pero bueno, como no he definido la resistencia, son 5 ohmios, entonces I es igual a FEM partido por 5. Uy, perdón, por R, vamos a hacerlo como... Y entonces esto es 480 microamperios, ¿vale? Intensidad es... No, perdón, 48 microamperios, ¿vale? Microamperios, ¿vale? Ya está, este sería el ejercicio. Vale, vamos a pasar al siguiente. Aquí pues me dibujan un alternador y me preguntan por la fuerza electromotriz inducida. Un alternador, todavía no hemos hablado mucho de ello, pero es sencillamente una espira que gira en presencia de un campo magnético, ¿vale? Esta sería la situación. Entonces, aquí siempre vamos, o para resolver este problema, pues vamos a hacer lo mismo de siempre, ¿no? Vamos, ya que está aquí dibujado, cogemos este mismo criterio. Entonces, si la fuerza electromotriz va en este sentido, pues eso quiere decir que la corriente tendría que ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a dibujarla en este sentido, ¿vale? Si la corriente va en este sentido... Uy. Ah, no, perdón. Esta flechita está indicando el sentido creciente de la fuerza electromotriz, ¿no? Entonces, este es positivo y este es negativo, ¿vale? Entonces, la corriente está yendo en este sentido. Yo es que normalmente, para no liarme, justamente pongo... esto pongo aquí más y menos, ¿vale? Por eso me he confundido. Y entonces, pues, si va en este sentido, fijaros que en esta espira, eso ya me está definiendo cuál es la normal de este área, que es justamente este vector que viene representado por A, ¿vale? Ese vector A, en principio, sería el vector normal escogido o determinado usando la regla de la mano derecha, multiplicando por el área que tenga esa espira, ¿vale? Entonces, fijaros, si está en presencia de un campo magnético, entonces ese campo magnético, el flujo que va a atravesar la espira, pues va a depender del ángulo entre la espira y el campo magnético, ¿no? El flujo magnético es igual a B, como son campos magnéticos homogéneos y el ángulo es constante en toda la superficie, pues entonces es B multiplicado escalarmente por A, ¿eh? Aquí estamos utilizando el truquito, el famoso truquito, que ya hace tiempo que no salía, el famoso truquito que me decía que la integral de superficie en una superficie abierta, pues cuando el ángulo era constante en toda la superficie y el campo magnético era constante, entonces
esto directamente se podría simplificar como producto escalar de B por S, ¿vale? En este caso, pues bueno, en vez de S le hemos llamado A, y eso, un producto escalar, siempre se puede ver como el módulo de los dos vectores multiplicado por el coseno del ángulo que forman, que aquí le llaman phi, ¿vale? ¿Qué pasa? Que este ángulo, como esto está rotando con una velocidad angular omega, ¿vale? Una velocidad angular omega, pues entonces ese ángulo, en principio, va cambiando con el tiempo, ¿vale? ¿Cómo cambia con el tiempo? Bueno, pues en un momento dado ese ángulo, si en t vale 0, si en t supongo que están alineados la normal y el campo magnético, pues entonces ese ángulo en principio sería omega por t. Si t vale 0, donde omega es la velocidad angular, ¿vale? Entonces, el flujo magnético, fijaros que hay una expresión explícita del flujo magnético con el tiempo, que es justamente módulo de B, módulo de A, coseno de omega t, ¿vale? Eso es lo que está aquí representado en esta línea marrón. En T0 omega vale, perdón, este ángulo vale 0 y entonces pues tengo un flujo máximo, esta línea marroncita de aquí, y esto es lo que tengo, ¿vale? Sin embargo, la fuerza electromotriz no es esa, o sea, no tiene esa expresión, sino que tengo que hacerle la derivada a eso. La fuerza electromotriz es la variación del flujo magnético con la menos variación del flujo magnético con el tiempo, y entonces tengo que hacer la derivada de esto aquí. Como el campo magnético es constante y el área, lo que es el área no cambia, solo cambia la orientación de ese área con respecto al campo magnético, pues entonces tengo que hacer aquí una derivada de esto, que ya sabéis que la derivada del coseno es el menos seno, y entonces esto es B por A omega por el seno de omega t, ¿vale? Entonces, eso es lo que está aquí representado. Fijaros que en t igual a 0, la fuerza electromotriz es 0, y eso, pues fijaros, ¿por qué ocurre? Pues también ocurre porque como en un coseno la derivada del coseno es 0, en t igual a 0, pues entonces no tengo fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz va cambiando en magnitud según el momento en el cual se encuentre la orientación, ¿no? Hay momentos en los que no cambia, como este de aquí, entonces en los máximos y tal no cambia, perdón, en los máximos y mínimos no cambia, y entonces la fuerza electromotriz es 0, ¿vale? Y bueno, pues sigue este patrón de aquí. Están desfasados, también fijaros que están desfasadas la fuerza electromotriz con respecto a el flujo magnético. Nunca jamás están en fase, no puede ser, porque cuando uno está cambiando, tiene su máxima tasa de cambio, pues el otro está en un mínimo, y entonces la tasa de cambio de ese es 0, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, un poco para terminar, os propongo, vamos a hablar un poquito del motor de inducción, que la verdad que lo he estado... Bueno, voy a explicarlo yo un poco a nivel cualitativo. La idea principal de un motor de inducción es que tienes unas espiras. Tienes aquí unas espiras, ¿vale? Y fuera tienes otras espiras, ¿vale? Otras espiras. Y tú haces pasar una corriente por esas espiras. Bueno, tienes varias. Vamos a hacerlo un poco así simplificado. Creo que tengo aquí un dibujo. Sí. Entonces tú vas haciendo pasar una corriente. Pues, no. Vale. No. Yo tengo aquí, imaginar que tengo aquí una espira, ¿vale? Y aquí fuera tengo 3 espiras, ¿vale? Vamos a pensarlo así, 3 espiras. Y entonces yo voy haciendo pasar con una variación de fase, ¿vale? Voy haciendo pasar una corriente por cada una de estas espiras, ¿vale? Pero están desfasadas, de tal forma que la suma de los campos magnéticos en esta región de aquí, ¿vale? La suma de los campos magnéticos, pues bueno, cuando por aquí pasa un máximo de corriente, pues el campo magnético que genera esta espira será una cosa así, y entonces tendrá esta orientación. Pero después empieza a decaer y a lo mejor ya esta empieza a dominar, y entonces va cambiando la orientación, va creando su propio campo magnético que se suma con el que ya hay, y al final lo que aquí ves, o lo que nota la espira de dentro, es un campo magnético que va rotando. Esa es la clave, ¿vale? Hay un campo magnético ahí
que va rotando, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que en principio, si esa espira estaba quieta, pues ve un campo, el flujo magnético que atraviesa esa espira, ¿vale? El flujo magnético que atraviesa esa espira va cambiando y entonces se va a inducir una corriente en esta espira, en la espira de dentro. Pero claro, si se induce una corriente dentro de esa espira, pues ella a la vez se comporta también como un imán y entonces se quiere orientar con ese campo magnético que está sintiendo. Ese es el truco, ¿vale? Se induce una corriente y entonces, aparte de inducirse una corriente, tú también eres un imán y te quieres orientar con el campo magnético que estás sintiendo, ¿vale? Y entonces ahí, pues es como se produce un movimiento. Fijaros que para que eso ocurra, la velocidad a la que rota esta de aquí, la velocidad relativa a la que rota esta de aquí, tiene que ser inferior a la velocidad de variación de estos campos magnéticos. Porque si acaba de forma totalmente sincronizada con ellos, pues no ve ninguna variación de campo magnético. Y entonces no nota ninguna fuerza, ¿vale? Este motor es el más eficiente que se conoce. No se conoce ningún motor tan eficiente como el motor de inducción. Son eficiencias altísimas, hasta el 97%, que eso en cualquier artilugio mecánico o termodinámico, prácticamente procesos en los cuales tengas eficiencias tan altas no existen. Casi nada que hagan los seres humanos tiene eficiencias tan altas, ¿no? Tienen muchísimas ventajas. Es verdad que necesitas corriente alterna, pero tú cambiando la frecuencia de esa corriente alterna, pues puedes cambiar pues variables del motor. Puedes hacer que gire más rápido, que gire más lento, y bueno, pues eso puede ser bastante práctico. Después, la grandísima ventaja de estos motores es que, a diferencia del motor universal que vimos, no tiene escobillas. Fijaros, en ningún momento en este dibujo estoy tocando la espira, ¿vale? No la estoy tocando, yo solamente estoy creando un campo magnético y no hay ningún punto de contacto entre la espira y los otros dos y las otras espiras, el rotor y el estator, ¿vale? Esto de aquí fuera sería el estator. Entonces, pues este tipo de motores, ¿cuándo se usan? Pues cuando necesitas un motor que funcione durante mucho tiempo. Entonces, pues un motor de los coches eléctricos, motores de algunos taladros que son más profesionales, pues tienen un motor de inducción, ventiladores, típico ventilador de techo, pues tiene un motor de inducción porque eso tiene que estar funcionando horas y horas y horas, ¿vale? Y así. Muy bien. Si en lugar de querer generar el movimiento, pues tienes la situación contraria, imagínate que tú tienes algo que hace que gire el rotor y bueno, pues te gustaría aprovechar ese movimiento de giro para crear electricidad, ¿no? Estás a lo mejor en una presa y tienes ahí una turbina y quieres que ese movimiento de la turbina te genere electricidad, ¿no? Pues entonces en lugar de estar hablando de un motor, estamos hablando de lo que llamaríamos un alternador, ¿no? Entonces tu mecanismo hace que gire esto y vas induciendo unas corrientes en estas espiras. Pero el principio de inducción, o esa corriente inducida en las corrientes, pues viene gobernada por la ley de inducción de Faraday, ¿vale? Entonces, fijaros, aquí tengo un polo norte y aquí creo un campo magnético, pero como esto está girando, pues va cambiando el flujo magnético que atraviesa esa espira y entonces pues aquí se va a inducir una corriente que va a ir, bueno, a medida que va desapareciendo el campo magnético, va entrando pues se va induciendo así. Aquí tenemos, pues, por ejemplo, un alternador de un automóvil. El alternador del automóvil, la función que tiene es aprovechar el movimiento rotatorio que está generando el motor del coche, ¿vale? Debido a la combustión, pues él lo aprovecha para generar una corriente eléctrica que alimenta todos los sistemas. Normalmente un coche tira del alternador en lugar de la batería, porque si no, pues la batería te duraría muy poco. Por eso, y de hecho aprovecha esa energía, esa electricidad, aprovecha para cargar la batería. Por eso a veces cuando, no sé si habrá pasado alguna vez, coges un coche después de mucho tiempo sin haberlo usado y la batería se ha consumido y es porque normalmente un coche pues tienes que moverlo de vez en cuando para que la batería con el funcionamiento del coche pues se vaya cargando, ¿vale? Aquí he puesto esta pequeña fotografía, que esta la hice yo, del Museo de Historia Americana, cuando estuve allí en Nueva York, cuando todavía me podía mover, pues con abuelo. Mis tiempos. Bueno, pues estuve allí de visita
y tenían una sala entera dedicada a toda esta aventura de la generación de electricidad y tal. Y bueno, pues le saqué una foto, la he tratado, no es la foto tal cual, pero hice salió muy oscura, pero bueno, le he hecho aquí un procedimiento y tal, y bueno, se ha quedado así. Me ha parecido muy curioso porque se ve, oh, este motor alimenta hasta 28 bombillas, wow, un alternador. Enhorabuena, chicos. Pues era lo que había en aquella época, en 1883, así es como estaba la tecnología, ¿no? Bueno, finalmente vamos a dejarlo aquí, pero os voy a recomendar que veáis un vídeo donde se explica muy bien el motor de inducción, ¿vale? Entonces, a ver si lo tengo por aquí. Sí, aquí está. Y aquí se explica muy bien cómo funciona un motor de inducción. No, no lo voy a pegar directamente por el tema de copyright y tal, pero bueno, aquí podéis ver cómo está explicado con acento sudamericano y entonces se explica muy bien con unos diagramas mucho mejores que los que yo he hecho. Si no os ha quedado del todo claro con mi explicación, pues podéis verlo aquí, ¿vale? El vídeo se llama ¿Cómo funciona un motor de inducción? Yo creo que es bastante adecuado el título para este vídeo. Son solo 5 minutitos y bueno, yo os lo recomiendo, es muy interesante y es una de las mayores maravillas de la técnica, la verdad que no sé, dice, es la típica cosa, dice, ¿cómo no se le ocurrió esto a nadie antes? Bueno, pues tardamos, no fue hace tanto tiempo, fue hace 120 años solo, no es nada. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí y nos vemos ya el próximo día.